Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Bueno, todavía faltan algunos compañeros de de integrarse, pero creo que podemos ir arrancando. Una disculpa por el retraso, pero el internet está fallando mucho más con la lluvia. Esto no favorece el asunto. Para el día de hoy tenemos el trabajo con la lectura del texto de Moradiellos y que abarcaba como dos grandes periodos de la historiografía europea, que es esencialmente la Edad Media, la historiografía medieval y el Renacimiento. Eh, la pregunta del foro, que pues la intención fue ser un poco provocadora también, ¿no? La pregunta, asimilándola a la pregunta anterior, ¿no? Como cuando enfrentamos estas formas de registro de la memoria de los pueblos mesoamericanos, en particular los códices, pues la pregunta fue algo que en muchos contextos se han preguntado muchas veces. ¿Podemos considerar estas formas de registro como historiografía? Dudas que han estado ancladas desde prejuicios propiamente, ¿no? En torno
carácter civilizado mismo de los registros, ¿no? De los pueblos prehispánicos, si son o no son escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta discusiones mucho más sustentadas, si se quiere pensar en esos términos, o sea, no necesariamente un prejuicio, ¿no? En esos términos, que justamente discuten, no cuestionan el valor de estas fuentes, ¿no? Prehispánicas, pero que sí discuten en términos de las características escriturarias, el tipo de registro de memoria, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, eso fue lo que discutimos en en la anterior sesión con respecto a la historiografía previa a la llegada de los españoles, la historiografía en Mesoamérica o las formas de registro del pasado, y llegamos a la conclusión de alguna manera, bueno, a lo mejor no todos la comparten conmigo, pero de lo que vamos a manejar en este curso, que sí vamos a considerar estas formas de registro, estas formas en particular, ¿no? Los códices históricos como una forma de registro del pasado que busca explicar, significar, simbolizar ese pasado. Y en ese sentido, las consideraremos propiamente manifestaciones historiográficas. Entonces, volviendo al tema de hoy, ¿no? Quise trasladar la misma pregunta a la historiografía europea, ¿no? Podemos considerar propiamente historiográficas una historiografía como la historiografía medieval y como la historiografía del Renacimiento, y un poco también, bueno, el intento de provocación, ¿no? De esta pregunta, pero también ser un principio gormaniano, podríamos decir. Pero en sentido estricto, muchos de los argumentos que ustedes plantearon para no ubicar como historiográfico los discursos previos a la llegada de los españoles en el ámbito mesoamericano, eh, de alguna manera podríamos aplicarlos también a estas formas historiográficas europeas, algunas, no todas. Entonces, por eso quise, digamos que, tentar al demonio, vamos a verlos muy teológicos en este contexto, y un poco, ¿no? Plantear una pregunta en estos términos, ¿no? Estuve leyendo hoy en la mañana, antes de quedarme sin internet, sus comentarios en el blog, ¿no? Los que ya habían comentado en el blog, y pues me pareció muy interesante la línea de planteamiento y de razonamiento de muchos para marcar el sí, el no con respecto a estas formas historiográficas, y lo que prevalece un poco en las respuestas de la mayoría es sí para una, no para otra, ¿no? Eh, y algunos plantean de manera abierta, un poco aplicando también esto que hemos estado trabajando y que hemos estado leyendo, una configuración en la que plantean ambas manifestaciones historiográficas, Edad Media, Renacimiento, como formas propiamente historiográficas, en función de sus propios contextos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que discutir este elemento, este componente, con respecto a si podemos o no considerar la historiografía. Insisto, esto es algo que no se va a discutir, no es algo que esté en discusión, ¿no? Como si está en discusión muchas veces si los códices históricos son historiografía, ¿no? Insisto, por eso quise traer a colación este asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dilucidar un poco este asunto y sobre todo, pues ver también las características de estas formas historiográficas o de estas formas de recuperación del pasado, porque son las formas que prevalecen en términos de la construcción de la memoria y de los discursos históricos en ese contexto, y esto va a definir de alguna manera las características no solo formales, no solo de cómo se debe hacer historia, que sí lo van a hacer, ¿no? En el siglo XVI, al momento del encuentro, sino que también van a definir los grandes problemas a los que se va a enfrentar el mundo europeo desde el siglo XVI al momento del descubrimiento de América. ¿Sí? Eh, el descubrimiento de América, bueno, no sé si ya lo habían escuchado esto o no, algunos lo habrán escuchado, algunos no, implicó al mundo europeo un problema teológico impresionante, ¿sí? Profundísimo, que puso en crisis en muchos sentidos el pensamiento teológico europeo.
Vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo en muchas de las formas historiográficas posteriores al contacto, lo que se va a estar dilucidando, se va a estar tratando de resolver, algunos, no todos, ¿no? De estos problemas teológicos que implicó el encuentro, encontronazo, descubrimiento o como lo quieran llamar, ¿no? De América. Esto justamente es uno de los temas que ha abordado de manera extraordinaria Edmundo Gorman en su famoso texto La invención de América, que les recomiendo mucho que lo lean. Es un texto muy interesante, muy criticado en su momento, ¿no? Por el concepto mismo de invención de América y muy mal interpretado, ¿no? Ya lo habíamos señalado en algún momento, que hay quienes dicen que no han leído Gorman claramente, pero que solo por ver el término invención de América asumen que Gorman lo que está planteando es que el América o el Nuevo Mundo no existía hasta antes de que Europa lo visibilizara, ¿no? Eso no es lo que está diciendo Edmundo Gorman, ¿no? Lo que dice Edmundo Gorman es que desde la perspectiva europea, el descubrimiento implicó un proceso, era algo que no estaba, o sea, ni siquiera la posibilidad, más allá de que no supieran que existiera América, en su esquema del mundo no podía existir. Y en ese sentido, al encontrarlo, tuvieron que empezar un proceso de reinvención, si queremos verlo en esos términos, del pensamiento europeo, y de invención en ese sentido de América en función de sus propios parámetros, en función de sus propios referentes y un proceso de inserción de América dentro de esos parámetros, porque América tenía que estar en esos parámetros, ¿no? No podía no estar en esos parámetros. Entonces, es por eso que habla de la invención de América, ¿no? Bueno, entonces, les propongo que arranquemos, ¿no? Con primero demos un poco de espacio para plantear esto que ustedes de lo que hablaron en el blog y después entramos a la caracterización ya propiamente de estas formas historiográficas previas, europeas, previas al contacto, que nos van a permitir entender, enmarcar, así como las formas historiográficas mesoamericanas nos van a permitir entender y enmarcar la historiografía europea previa al contacto, ¿no? Entonces, yo les señalaría, nada más déjenme poner, es que hay dos compañeros que están en ingreso, pero no sé quiénes son. Y yo les puse que corrijan sus nombres, pero no me hacen caso. Y bueno, antes te voy a dar ingreso a uno de ellos que no es quién es, pero ahorita vemos. Daniel Reyes. Te voy a pedir un favorzote. Para ingresar a la sesión, digo ahorita ya, pero bueno, si puedes hacerlo ahorita aquí, que pongas Daniel nada más, porque si pones José Daniel, te mueve del lugar y entonces no te encuentro en la lista, ¿no? Acuérdense que los tengo ubicados por nombre y alfabéticamente, pero por el nombre que ustedes me dijeron que los llamara, entonces te manda a la J y entonces ya no te encuentro y es un relajo. Y ahora que estuve pasando las asistencias y las participaciones, ¿cómo se llama? Ah, sí, no, ya estás como Daniel Reyes, ya te vi. Ok, gracias, Daniel. Bueno, y déjenme nada más checar a Alberto, ¿andas por ahí? Alberto. Sí, estoy aquí. Alberto, no te tengo en la lista, no sé quién eres, Alberto, entonces, ¿qué Es otro que nombre? apenas me incorporé hace unas semanas, pero y pues no me he podido comunicar por pues cuestiones que pues no vienen al caso, pero pues sí me ha costado un poco de trabajo incorporarme. ¿Ya estás Pero en Classroom? sí, Ok, Alberto, ¿tienes algún otro nombre o solo eres Alberto? sí, solo me llamo Alberto. Ok, entonces espérame, déjame integrarte. Aunque sea provisionalmente, no sé,
y ya después verán la lista definitiva, ¿no? Ok, gracias, Alberto. Bueno, entonces, y vamos con la participación, ¿no? Ok, entonces les preguntaría en este momento en torno a la discusión, ¿cuál es su posicionamiento con respecto a estas formas historiográficas? Esa sería la primera. ¿Consideran que son o no son historiografía? Ustedes ya hablaron de esto, lo discutieron, pero quisiera que lo trajéramos aquí un poco para platicar un poco de ello. No vamos a dedicarle toda la clase a eso, pero sí que platiquemos un poco de ello, ¿no? Y qué elementos de estas formas de registro del pasado pues les han llamado particularmente la atención, ¿ok? Empezamos con Isaac, por favor, gracias. Ay, Isaac. ¿Ya no? ¿Te arrepentiste? Ah, no, sí, Isaac, ahí estás, ok. Buenos días, maestra. Buenos días. Bueno, sobre respecto a lo del foro, yo tenía como tal dudas, no podía yo tener como una postura no muy clara, más que nada porque me generaba una confusión, ¿no? El hecho de que en la Edad Media pues haya habido un cambio, ¿no? A lo mejor en la idealización histórica, porque pues se deja de lado, ¿no?, la tradición clásica y pasa a ser una idea basada en cuestiones teológicas. Uh-huh. Y luego, para cuando ya es el Renacimiento, como que parece que, no sé, o sea, se deja de lado la cuestión que tiene que ver con religión y todo, y pues ya se empieza a tomar en cuenta toda esta tradición, ¿cómo se dice?, grecorromana y humanística, obviamente. Uh-huh. Entonces, pues, creo que hace mucho contraste. Yo no sé, así como decir, como si una es válida o la otra no lo es. Y sí, nada más. Ok, muchas gracias, Isaac. Tú justo acabas de usar un término que no es la intención que esté presente en la discusión, si es válida o no es válida. ¿No? Dijiste, no sé si es válida o no es válida en función de eso. Pero es importante que lo traigas a colación porque es mucho lo que está operando en la argumentación que ustedes están planteando en torno a estas formas historiográficas o estas formas de recuperación de la memoria. La pregunta en dado caso es, ¿podemos considerar, qué dijimos que era la historiografía? Bueno, pues una forma de recuperación de la memoria que tiene una intención explicativa, ¿no? Esencialmente, que hay una intención y que esa intención es también de explicar y dotar de sentido a ese pasado. Eso es la historiografía, ¿no? En esos términos podríamos o no considerarla, ¿no? No si eso es válido o no es válido, o si es mejor o es peor, o si es ciencia o no es ciencia, ¿no? O sea, esa es parte de la discusión que estuvo muy presente en el blog y que ahorita vamos a tratar de abundar. Viridiana. Buenos días, maestra. Buenos días. Yo igual como puse en el foro, yo creo que sí lo son. Igual yo puse de que tal vez se me hace un poco más obvio los de Renacimiento, porque obviamente no le quito como el peso de lo importante que puede ser en la Edad Media, pero sí creo que al estar tan como teológicamente, siento que algunos datos pueden estar erróneos. Entonces creo que se tendría que tener como una investigación previa para saber qué podría estar mal, pero no le quito la importancia que puede llegar a tener. Ok, gracias, Viridiana. Carol. Bueno, para mí sí son de carácter historiográfico y se me hace un poco obvio porque tratan de indagar en el pasado del ser humano, cumplen con ciertas características o sea, no todos los textos, pero algunos sí. Y lo más importante es que justamente el texto que analiza O'Gorman es una crónica de la Edad Media, entonces para mí sí es de carácter historiográfico. Si bien tiene que ver con la religión y con todo esto eclesiástico, nos da una idea de cómo la gente en la Edad Media visualizaba las edades, los acontecimientos, cómo para ellos era lineal, cómo para ellos el plan de Dios, pero nos ayuda mucho para ver el pensamiento del hombre en la Edad Media. Ok, perfecto. Carol, muchas gracias. Y tú, digamos que vas un poco por la línea argumentativa gormaniana, ¿no? Con respecto a este pensamiento medieval. Digo, no solo es de Gorman, ¿no? Pero de lo que hemos trabajado ahorita. Daniel.
Hola, yo considero que sí es historiográfico, porque primero pues, hay que ponernos en los zapatos de un hombre medievo, ¿no? Justamente yo me puse en la optativa de Edad Media y estamos viendo lo del cristianismo. Y pues, ¿cómo no incluir a Cristo en la historia si todo gira en torno al cristianismo en cualquiera de las vertientes? Entonces, pues sí, es que gira en torno a eso, tiene la recuperación del pasado, explica todo a través de Cristo, ¿no? Y yo sí considero que es muy importante y por todo lo que significa Cristo en la Edad Media, ¿no? Que es como que el emperador de todo. Entonces es como que sí es historiográfico. Ok, muchas gracias, Daniel. Y tú te concentras mucho también en la parte medieval, ¿no? De la discusión en torno a la Edad Media, porque de hecho la gran mayoría señaló el Renacimiento, ahí se historiografía, la Edad Media es la que siempre estuvo cuestionada, ¿no? En este blog, ¿no? En el foro. Daniel Reyes. Hola. Hola. Bueno, pues también me voy a enfocar en la Edad Media y pues creo que cuenta con, esta sí se puede considerar historiográfica, ya que cuenta con las bases del Antiguo y el Nuevo Testamento, que a su vez podrían ser, bueno, son las bases de la historiografía eclesiástica y la hagiografía, creo que se llama. Entonces, Hagiografía. ajá. Entonces, pues creo que sí podría ser tomado en cuenta para determinados, a pesar de estar tan parcializada, es posible tomarla en cuenta para determinados temas como esos. Y pues creo que también es necesario identificar los factores de influencia o parcialización que ha estado en toda la sociedad, bueno, en todo el mundo. Entonces, creo que sí es posible identificarlo, nada más que hay que tomar en cuenta como que para qué nos serviría o para qué temas podría ser factible. Como por ejemplo la misma historia de los griegos o de los romanos, que a veces tienen una parte mitológica pequeñita, identificar que esa parte es mitológica y aquí, por ejemplo, es eclesiástica. A veces no es tan pequeña, ¿no, Daniel? En los griegos y los romanos, que a veces tiene mucho más peso de lo que uno esperaría. Ok, sí. Muchas gracias, Daniel. Alejandro. No, perdón, Marco primero, que lo perdí. Sí, no se preocupe. Bueno, yo estaba entre que sí, que no, pero pues al final, ya reflexionándolo con la almohada y ahorita con mis compañeros, yo también siento que que sí debería o sí podría ser tomada como una obra historiográfica, ya que a pesar de lo que me dijo mi compañero antes de Daniel, a pesar de que está estrechamente enlazada con la religión, aún así se hace su intento por recuperar su propio pasado. Ok, muchas gracias, Marco. Alejandro. Yo creo que los textos de la Edad Media sí son historiográficos porque estás pasando de, ¿cómo se dice?, de mitos eclesiásticos a darles más sentido, a darles más racionalismo, por decirlo así, estás sustentándolos más, como te plantean en el texto, se empiezan a hacer como estas especie de intento por ordenar cronológicamente los hechos que sucedieron en los mitos bíblicos con los hechos que están escritos ya en otros textos que se van encontrando por ahí. Incluso creo, me parece, si no me equivoco, se menciona un poco a Santo Tomás de Aquino, que ya ve que era alguien que trataba de conciliar sus creencias con la ciencia. Entonces me parece que cumplen con esta característica de la historiografía de darle sentido, de darle un significado a los sucesos. Ok, muchas gracias, Alejandro. Bueno, una de las cosas que quisiera destacar con respecto a esta discusión es que muchas veces, bueno, a ver, Susana, te doy la palabra y ahorita vamos a... Sí, perdón, profesora. Hola, déjeme prendo mi camarita. Yo creo que sí podemos considerarlo historiografía porque justo, ¿no? Lo que menciona el texto es que empiezan como a formular métodos
empiezan a hacer citas, aunque tal vez no muy precisas como ahora, pero empiezan a hacer citas y empiezan también, pues sí, a tomar como los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para crear sus propias historias universales, ¿no? Bueno, universal en su universo europeo medieval, ¿no? Y igual en el Renacimiento menciona que empiezan a, pues justamente a tomar los documentos diplomáticos y registros oficiales para hacer historia, y creo que igual no hay discusión entre como nosotros, creo que hay un consenso en que sí se ha considerado historiografía y, y otra cosa que se me hizo muy, como que me llamó mucho la atención, es que para el debate de la clase pasada sobre el Códice Buturini, creo que hubo más disenso, si es disenso cuando es lo contrario a consenso, en que sea historiografía o no, cuando igual está basado en tradiciones y en pues esta teología, por así decirlo, o sea, en los dioses, y ahí sí como que hubo más debate, hubo más desacuerdo en que sea historiografía o no, y pues no sé, como que eso para mí dice mucho en lo que vemos nosotros como algo bien, lo europeo, algo así como, ajá, ¿saben? Y pues algo mal o algo no historiográfico, lo americano, o bueno, lo indio. Y pues sí, eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa es que sí iba a mencionar que era San Agustín de Hipona y no Santo Tomás de Aquino, pero bueno, igual yo me quedé pensando por qué el autor no menciona a Santo Tomás de Aquino si también fue un gran exponente, pero creo que Santo Tomás de Aquino era más de filosofía, ¿no? Pero bueno, esperando equivocarme. Bueno, retomo estas últimas cosas que tú has señalado, Susana. Primero, ¿por qué San Agustín y por qué no Santo Tomás? Porque San Agustín tiene una propuesta propiamente vinculada a una percepción de corte, no es historiográfico, pero sí de filosofía o teología de la historia, o sea, vinculado con la historia, cosa que Santo Tomás no. Santo Tomás, el pensamiento de Santo Tomás, o no el pensamiento, la reflexión de Santo Tomás está más anclada en otro tipo de problemas, ¿no? No hay esta propuesta propiamente de la historia. Muchas veces en los cursos de historiografía, por ejemplo, se considera o se habla de Agustín, de San Agustín y de la ciudad de Dios, y se lee el texto de la ciudad de Dios, que no es historiografía, pero es filosofía o teología de la historia, ¿no? Insisto, cosa que Santo Tomás no. Y lo otro que quería señalar es recuperar esto último que señalaste, Susana, que remite en última instancia, y hay que llamarlo con todas sus letras, a nuestros propios prejuicios, ¿no? O sea, un poco la idea también fue enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, que son naturales muchas veces. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros leemos hoy a Alfonso X y la crónica de España, que la vamos a leer, ¿no? No completa, un fragmentito. Y si nos enfrentamos al Códice Boturini, pues nos va a ser, por complicado que sea el español o el castellano de finales de la Edad Media, etcétera, para nosotros, va a ser mucho más legible que el Códice. O sea, son cosas que nos son más familiares, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que entran una serie de elementos que nos hacen o que muestran prejuicios, insisto, prejuicios no en el sentido peyorativo necesariamente, sino en términos del juicio previo, ¿no? O sea, frente a, a estos componentes, a esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? Y un poco, insisto, la pregunta fue provocadora, fue mañosa, justo para eso, ¿sí? El problema no es que tengamos prejuicio, bueno, puede ser problemático, ¿no? Pero lo importante es tener conciencia de ellos, ¿sí? Tener conciencia de ellos para enfrentarlos y ver, sobre todo en el caso de la historiografía, ¿no? Cómo de alguna manera podemos superar esos prejuicios, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en, bueno, tiene que ver con el prejuicio cultural en ese sentido, no de que sea mejor o peor, sino que nos es más familiar lo occidental en ese sentido que las formas de registro mesoamericanas, ¿no? Tenía un primer tipo de prejuicio, pero también un prejuicio que está asociado a la idea de
modernidad mejor que Edad Media, que era prejuiciosa, etcétera, 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 ¿no? Esta idea o este culto al pensamiento científico que nos viene pues mucho desde el siglo XIX, empieza a construirse desde el siglo XVIII, pero que nos viene desde el siglo XIX, lo cual no estoy diciendo que la ciencia sea mala, lo que estoy diciendo es que queremos que todo sea ciencia, aunque no tenga por qué ser ciencia, ¿no? Eso sería entre ellos la historia, somos los primeros que la historia ha empezado en esta carrera por convertirse en ciencia en el siglo XIX. No pensemos que la historia se asumió de esa manera siempre, ¿sí? Ya lo verán en historiografía, no sé, ¿en qué van ahorita en historiografía general? En Tucídides. Tucídides. Bueno, pues ahí tendrán que ir viendo cómo la historiografía o la historia, los discursos históricos se suman en muchos sentidos a una noción vinculada a la retórica, ¿no? Sobre todo a partir de los griegos, pero ya desde sobre todo a partir de los romanos, pero ya desde la historiografía griega se vincula a la retórica. Y en ese sentido tiene una construcción, una noción literaria que podríamos pensar como la rama de la retórica que busca la verdad, ¿no? O sea, esa sería un poco la definición de historia hasta casi el siglo XVIII, ¿no? Entonces, está mucho más vinculada a la literatura, la historia, y se asume de esa manera hasta el siglo XVIII, que a la ciencia, ¿sí? Es a partir del siglo XIX cuando la historia dice, yo también quiero ser ciencia y me tengo que constituir como ciencia, ¿no? Entonces, insisto, no es que una forma de conocimiento sea mejor que otra, porque eso implicaría decir que la literatura, por ejemplo, no es una forma de conocimiento. Claro que es una forma de conocimiento y es una forma de conocimiento válida, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea lo mismo historia y literatura, lo que digo es que hay otras formas de conocimiento válidas. El arte, sí, en general, es una forma de conocimiento y no tiene por qué aspirar a ser ciencia, ¿no? Imagínense qué horror que el arte aspirara a ser ciencia, ¿no? O sea, son formas distintas de conocimiento, ¿no? Finalmente, eso es un poco lo que quiero decir. Entonces, en ese sentido, asumimos que si no se comporta como conocimiento científico del siglo XXI, entonces, pues es un buen intento, ¿no? O sea, les aplaudimos, es loable, etcétera, pero no cumple con esas características de conocimiento, ¿no? Y decimos a pesar de, ¿no? A pesar de que pues está anclada en las cuestiones teológicas, pues ahí dan sus pininos en la Edad Media para hacer algo, formar algo de conocimiento. Y esto tiene que ver también con el culto o la idea de que para hacer historiografía, que es lo que planteamos en el siglo XX-XXI, tiene que ser los criterios, tiene que cumplir con los criterios de verdad que aplicamos nosotros, ¿sí? Acuérdense, el concepto de verdad, de objetividad, de veracidad, o sea, todas estas nociones que hoy asumimos como absolutas, son históricas. No siempre se ha pensado lo mismo, ¿sí? De la verdad, de la objetividad, ¿no? Todos estos elementos han sido históricos y se han pensado cosas distintas. Y no quiere decir que el pensamiento cientificista del siglo XIX, XX, XXI, ¿no? sea mejor que el pensamiento teleológico del siglo VI, ¿no? O sea, simplemente son distintos. ¿Por qué? Porque están respondiendo a necesidades distintas. Nuestro espíritu cientificista está respondiendo a una necesidad muy concreta de las sociedades modernas, bueno, contemporáneas, ¿sí? Y es lo que necesitamos en este momento. Pero en muchos sentidos, el pensamiento de la Edad Media, los planteamientos en torno a esta recuperación del pasado, ya lo veremos, responden pues a las propias necesidades que se tienen en ese momento. ¿Qué preguntas se están haciendo? ¿Qué respuestas se dan? ¿Y qué tipo de respuestas? O sea, ¿qué procedimientos necesitas para responder esas preguntas, ¿no? Y que es un poco donde tenemos que establecer el contraste. Ankara, ¿querías decir algo? Sí, bueno, más que decir es una pregunta y es que entonces la historia surge después como ciencia hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, porque era más como, bueno, la consideraban más ligada a la literatura y era como más artística, o porque fue hasta después. Bueno, el surgimiento, Ankara, de la historia, que ustedes ya lo habrán visto, no viene toda esta trama que se desprende
de la propia épica griega, ¿no? O sea, es la Ilíada, la Odisea, no son historiografía, pero están muy vinculados, ¿no? Al surgimiento de la historiografía, los logógrafos, por ejemplo, y ya el tránsito hacia Heródoto, que es considerado pues como el padre de la historia. Bueno, hay quien discute si es él, ¿no? O si es Tucídides, pero bueno, esa es otra discusión que no tendremos aquí. Pero tiene que ver principalmente con que la historia, ¿no? Y aquí sí hagamos la distinción, la historiografía, ¿no? O sea, la indagación, es una indagación sobre el pasado que tiene una función concreta vinculada a distintas necesidades según la época en la que estemos hablando, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera está mucho más vinculada a la épica, a la retórica y a la literatura, ¿no? De manera genérica, que propiamente al pensamiento científico. Que hay que decir que el pensamiento científico, en los términos en los que lo concebimos hoy en día, también se construye en el siglo XIX, no nada más atañe a la historia, sino al concepto de ciencia en general, el sentido moderno es del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo, bueno, no quiere decir que la historiografía no se planteara como un discurso verdadero, ¿sí? O sea, desde Heródoto, lo que él está buscando son las verdaderas causas del conflicto, ¿no? Entre griegos y persas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, insisto, no quiere decir que la historia fuera literatura, sino, vamos, no vayamos tan lejos, tenía su musa, ¿no? Justamente. La historia, y esto habla pues también de este vínculo pues con las artes, ¿no? Pero no quiere decir que fuera ficción, no quiere decir que no hubiera reglas, lo que quiere decir es que la historia de alguna manera tiene o está vinculada a estas formas de construcción discursivas que se derivan de la retórica y posteriormente también de la propia literatura. Es decir, puede darse esas licencias siempre y cuando haya este componente que tiene que ver con la verdad y el recurso a las fuentes, por ejemplo, ¿no? Y la valoración de las fuentes y la crítica de fuentes y todos estos elementos de los que hemos hablado. O sea, eso está presente desde Heródoto. Sí, la heurística, la crítica, ¿se acuerdan de las operaciones famosas que hablamos? ¿No? La heurística, crítica, hermenéutica, teología, etcétera, están ahí desde Heródoto, ¿sí? Hasta ayer, ¿no? En ese sentido, bueno, no podemos decir, ¿verdad?, que en la literatura hispana del siglo de oro tenemos heurística, hermenéutica, o sea, no, pues la literatura opera de otra manera, ¿no? Ankara, no sé si estoy siendo claro, estoy dando vueltas y te estoy haciendo bolas, pero No, sí, ya, quedó claro. Muchas gracias. ¿sí? Pero bueno, un poco a donde quisiera ir es que esta idea que tenemos hoy en día, de la historia, ciencia dura, el dato, ¿no? La verdad absoluta, etcétera, etcétera, eso es del siglo XIX, bueno, de la segunda mitad del siglo XIX e incluso algunas nociones de principios del siglo XX. Antes la historia no pretendía eso, ni le interesaba eso. Le interesaba la verdad, sí, le interesaba buscar la verdad, llegar a la verdad, sí, pero no de esa manera, no planteándolo en esos términos, ¿sí? Digamos que la verdad de la historia no estaba anclada en un procedimiento como el que planteaba las ciencias duras, vamos, del siglo XIX, ¿no? Que es a lo que va a aspirar la historia en un momento dado. Y bueno, a donde voy es que de alguna manera lo que estamos pretendiendo al valorar estas manifestaciones historiográficas en esos términos es que si no se parecen a lo que yo considero ciencia, si es distinto a lo que yo considero que es la historia, entonces está mal, entonces es inferior, ¿sí? Y eso es algo que nos han enseñado, o sea, no estoy diciendo, ¿no?, que están mal y hacen muy mal en pensar eso. Lo que digo es que así nos han enseñado historia. Así es como hemos aprendido historia. Hemos aprendido historia pensando que en esta visión muy ilustrada, ¿no? Y que consta que no tengo nada en contra de los ilustrados, pero es una visión muy ilustrada, esta noción un tanto soberbia, ¿no?, de que yo hoy soy mejor que ayer, que el de ayer, no que yo mismo ayer, sino que los seres humanos, que la humanidad de ayer. Entonces hoy, como la historia es ciencia, ¿no?, como tenemos procedimientos extraordinarios para garantizar supuestamente la verdad, etcétera, etcétera, entonces somos mucho mejores productores de conocimiento y de ciencia que
la sociedad o que la humanidad en la Edad Media. Pues no necesariamente. Lo hacemos de manera distinta y en función de necesidades distintas, ¿sí? Pero en ese sentido, una forma de recuperación de la memoria anclada en una visión o en este vínculo tan estrecho entre lo sagrado y lo profano, lo descartamos inmediatamente. O sea, eso es lo que hacemos y esto es nuestra herencia ilustrada, ¿no? Tiene que ver con la religión, esto está mal, porque todo tiene que secularizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya estamos partiendo también, ¿no?, de prejuicios y estamos aplicando criterios ajenos a las propias formas de pensar el mundo. Eso es lo que no estamos entendiendo. Nosotros hoy pensamos el mundo en términos de la ciencia. En la Edad Media no se pensaba de esa manera y no podemos pedirles que lo pensaran de esa manera, ¿sí? No solo porque dijéramos, pues pobres, ¿no? No tenían elementos, pero no, sus necesidades eran otras, sus preguntas eran otras y en esa medida respondían de otra manera, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa forma de pensamiento y tratar de entender esa forma de pensamiento, ¿sí? Para desde ahí poder valorarla críticamente, pero desde ahí, no desde el siglo XXI, ¿sí? Y eso es parte de lo que tenemos que pensar, ¿no? Déjenme ver qué dice Susana. Ok. Y bueno, lo que remata Elena, ok. Ok, y Daniel cuestiona. Bueno, esa sería una discusión que podríamos tener, ¿no?, en torno a estas construcciones patriarcales, ¿no? Que creo que es algo que eventualmente se tiene que estar discutiendo, ¿no? Ciertamente. Yo lo que podría pensar, más allá de si es una cuestión patriarcal, bueno, y colonialista, ¿no?, como dice Elena, es que en última instancia uno de los grandes retos de la historia es justamente tratar de entender, no de juzgar al ser humano en su dimensión histórica, ¿no? O sea, yo creo que eso es parte de nuestro reto y también de aportar en ese sentido, ¿no?, nuevas aproximaciones, pero desde el contexto mismo en el que se produce y en el que se desenvuelven estos seres humanos, ¿no? Tratando de entender el marco referencial, la visión del mundo, la cosmovisión, como se maneja en algunos términos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento muy, muy importante, que tenemos que hacer un esfuerzo, insisto, por tratar de ubicar, o sea, no por decir, ay, qué mal estamos porque hacemos esto, es por ubicar cuáles son estos referentes que tenemos de nuestro tiempo y que estamos jalando, o sea, lo estamos llamando cargando en la espalda como maleta, ¿no? Al pasado, a interpretar el pasado. No podemos desprendernos del todo y esto ya se ha mostrado de muchas maneras, ¿no? O sea, no podemos, que eso hace que la historia siga viva, ese pasado siga viva y lo sigamos reinterpretando desde distintas posiciones. Pero sí tenemos que hacer el esfuerzo como historiadores de tener muy claros cuáles son nuestros referentes y nuestros prejuicios, ¿sí? Y tratar de ir sorteando, ¿no?, esos referentes y esos prejuicios, ¿no?, para no aplicar a otras épocas formas de valoración que no competen a esas épocas, ¿no? Insisto, lo primero que tendremos que entender enfrentándonos al pensamiento medieval es, uno, ¿en qué consiste? Primero hay que entender en qué consiste. ¿Qué tipo de preguntas son las que se está haciendo? Y a las que trata, evidentemente, de dar respuesta, ¿no? Este pensamiento, sobre todo en términos de del pensamiento histórico, ¿no?, que es lo que a nosotros nos atañe, cómo se relacionan con ese pasado y qué nos dice de esa sociedad. O sea, más que decir estaban bien o estaban mal, es entender, ¿no? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué piensan lo que piensan? ¿Qué necesitan resolver?
en estas sociedades. Y bueno, lo que atañe a nosotros, ¿no? Particularmente, pues es cómo se van a relacionar estas dos formas historiográficas que ustedes habrán visto, pues tienen muchas diferencias, ¿no? Pero también muchas cosas en común, más de las que estamos acostumbrados a percibir, ¿no? En términos de la concepción de este encuentro o encontronazo de dos mundos, ¿no? Normalmente pues, se maneja esta idea de eran absolutamente opuestas y distintas. Bueno, había muchísimas diferencias, pero había muchos elementos también de donde podían jalarse justamente y vincularse formas de concepción en este caso, de la relación con el pasado, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar justamente, ¿no? ¿Qué elementos son los que les permite a los frailes, sobre todo, que nos vamos a concentrar mucho en el trabajo de los frailes en términos del traslado de las tradiciones europeas, vincular las formas de construcción del pasado europeo con las formas de construcción del pasado en Mesoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo estos puntos en común. ¿Alguien quiere señalar algo? ¿Alguna duda, comentario? Alberto, sí, te doy la palabra. Nada más te voy a pedir que levantes la mano con la iconito. Digo, no ahorita, pero después, porque si no, luego no los veo, ¿no? Si levantan la mano. Alberto, adelante. Bueno, pues yo tengo una idea. Bueno, en cierto sentido está un poco inspirada en una conversación que tuvo con un amigo, un compañero de la Facultad de Diseño, de que hablaba de que el diseño no se puede considerar, que hay muchas cosas que son como muy similares de diseño, pero que al ser hechas en una época donde no existía tal cual el concepto actual de diseño, no se pueden considerar como tal. Y yo pienso que la historiografía de alguna manera es algo parecido. La historia y la historiografía, que son conceptos como muy cimentados en una visión del siglo XIX, por lo cual cosas anteriores se pueden parecer, pero como tal no se pueden considerar como una historiografía tal cual como la conocemos, porque no tenían como los mismos objetivos, las mismas ideas. Pero en cambio sí se pueden considerar como, digamos, un precursor bastante importante por todo lo que acarrea lo de la datación, lo de intentar esa idea de buscar escribir una historia, escribir, digamos, ¿cómo decirlo? Escribir no sabría cómo decirlo, pero sí esta idea. Disculpen, No te preocupes, Alberto, yo entendí perfecto lo que estás señalando. Sí, totalmente de acuerdo, salvo que en el caso de la historia, si nos atenemos al propio desarrollo de la historia y la historiografía, sobre todo la historiografía, pensemos, ¿no? Desde muy temprano, desde la época griega, pero sobre todo con todos estos manuales de retórica latinos, ¿no? Tenemos de manera muy clara en estos textos cuáles deben ser las características de la construcción de los discursos históricos. O sea, desde muy temprano se está planteando lo que debe ser la construcción del discurso histórico y esta construcción del discurso histórico responde a los mismos planteamientos que está planteando Gauss. O sea, desde muy temprano. Por eso a veces decimos, bueno, es que si aplicamos a Gauss, estamos pensando en la historiografía occidental, ¿no? Sí que vamos a forzar el pasado. A ver, Gauss no está partiendo del siglo XX para ver el pasado. Gauss, a partir de su conocimiento de la historiografía, desde Heródoto hasta el siglo XX, se da cuenta de todas estas similitudes. Entonces, estos elementos, si ustedes rastrean, por ejemplo, en el propio Heródoto, que ya trabajaba en Heródoto, ¿sí? Si hay una investigación, hay una crítica de fuentes, o ustedes díganme si sí o si no, si hay una interpretación, hay una explicación, hay una estructura formal, hay un cierto tipo de discurso, ahí están las operaciones de Gauss, ¿no? Si nos vamos a la historiografía latina, es todavía más claro, con estos manuales de retórica extraordinarios que tienen los romanos, ¿no? Y bueno, Cicerón, ¿no? Ya empecemos por ahí, el papá de todo este asunto, bueno, pues ahí va a estar muy claro, ¿no? Cuáles son las características que tiene que tener la historia y se vinculan con estos elementos. Tienes toda la razón, Alberto, finalmente lo que estás diciendo es no podemos
valorar lo historiográfico en función de criterios del siglo XX o XXI, ¿no? Porque estaríamos aplicando criterios ahistóricos, en fin, ¿no? Pero esta construcción de estos criterios en particular se debe a las formas en que las propias épocas han caracterizado lo que debe ser la historia y la historiografía. Desde la Edad Media, bueno, en el mundo clásico existen estos manuales de retórica, insisto, la historia se deriva de la retórica, entonces es en los manuales de retórica donde se tienen las características que tiene que tener el discurso. Ustedes vayan a Cicerón en historiografía general, ahorita no tengo claro la obra y las páginas, pero si no se las paso, donde Cicerón nos habla de la historia maestra de la vida y todo lo que dice que debe ser el discurso histórico, ¿no? Cómo debe construirse el discurso histórico. Desde la época medieval en el mundo occidental tenemos también las obras de preceptiva, ¿no? Las obras de preceptiva son textos escritos para los historiadores, claro, esta élite, ya hemos insistido, ¿no? De historiadores donde les dice qué fuentes sí son válidas, cómo trabajar con las fuentes, qué tipo de testimonios son válidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas obras de preceptiva existen desde la Edad Media y, claro, se van a ir actualizando según los criterios de la época, ¿no? Pero finalmente lo que persiste en todas estas obras es la idea de que en todo trabajo histórico debe haber una investigación, debe haber crítica de fuentes, debe haber una interpretación, una explicación, bla, 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 ¿no? O sea, las mismas operaciones gaussianas de las que hemos hablado, ¿no? Ahora, los criterios no van a ser los mismos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fuentes son las válidas en la Edad Media y cuáles son válidas en el siglo XX? No son las mismas, ¿sí? O sea, los criterios son distintos para definir cuáles son las fuentes válidas y cuáles no. Para definir, por ejemplo, cómo voy a decidir si utilizo una fuente u otra, los criterios de validación de fuentes van a cambiar con el tiempo, ¿sí? O sea, todos estos elementos van a cambiar. Los elementos para definir qué es lo verdadero, la verdad en la historia que nosotros asumimos es una y ya se acabó, ¿no? Bueno, pues en realidad los criterios han sido múltiples. Y cómo está planteado desde el texto de Edmundo Gorman, ¿no? ¿Cuál es el concepto de verdad en la Edad Media? O sea, nosotros decimos, eso no es verdadero. Lo que describen los textos historiográficos medievales no es verdadero. ¿Por qué? Porque no corresponde a nuestros criterios de verdad, pero sí corresponde a los de la Edad Media. O sea, no es que fueran tontos, es que los criterios de verdad son otros, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuáles son esos criterios de verdad que están operando ahí, ¿sí? Y evidentemente todo esto pues va a ser distinto. O sea, cómo es cada una de las operaciones cambia en los distintos momentos históricos, pero digamos que están presentes estas operaciones e insisto, lo percibimos claramente en todos estos manuales que tienen que ver al paso del tiempo en cómo debe construirse un discurso histórico. Cuando lleguemos a la historiografía de tradición hispana y abordemos el asunto de los relatos de los conquistadores, ahí vamos a entrar. Vamos a leer un texto de una historiadora mexicana extraordinaria que ya falleció, Rosa de Lourdes Camelo, se llama Redondo, donde discute el asunto de la historiograficidad, diría Javier Rico, de las cartas de relación, de Bernal, de todos estos relatos. Y ella justamente lo que va a hacer es este ejercicio, ya lo veremos, ¿no? Ella dice, bueno, yo no puedo aplicarle criterios del siglo XX a los trabajos del siglo XVI, pues vamos a ver qué decían en el siglo XVI, ¿no? De lo que debía ser la historiografía. Y va a los manuales de preceptiva, y en los manuales de preceptiva lo que encontramos es que los trabajos historiográficos o históricos, ¿no? Deben tener una heurística, una hermenéutica, ¿no? O sea, los mismos elementos que hemos ya planteado. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos ahí de manera clara, ¿no? Pero sí es muy atinado, Alberto, tu comentario, pero en estos términos, digamos que sí corresponden, ¿no? Estos elementos a los distintos momentos históricos de la historiografía. Ahora, ciertamente, incluso en una historiografía que se asume como ciencia, que ya lo hemos dicho en el siglo XIX, siglo XX, también están presentes estos elementos. Lo que pasa es que los criterios de validación de fuentes, de verdad, de objetividad, etcétera, de construcción argumentativa, etcétera, son otros, ¿sí? Pero ahí están presentes estas operaciones, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna otra duda? Veo aquí que dice Mariana que a veces la ciencia también es interpretativa, ¿no? A veces, Mariana, todo el tiempo, ¿no?
Ya incluso la ciencia, que siempre la hemos asumido como algo sólido, consolidado, ¿no? La ciencia sí describe la verdad, etcétera, etcétera. Hoy en día, en el siglo XXI, la propia ciencia se está cuestionando si realmente es tan objetiva como siempre ha dicho que lo es, ¿no? Digo, ya tiene varias décadas cuestionándose eso y justamente destacando este carácter subjetivo interpretativo que tiene el conocimiento científico, ¿no? Y lo que preguntas, Daniel, si creo que es posible una completa objetividad en la historia, no, definitivamente no es posible. Eso no quiere decir que no debamos aspirar a ella, y ahí es donde se genera mucho la confusión, ¿no? Que dicen, bueno, es que como no puede haber objetividad, pues entonces ya, escribo lo que se me ocurre y me invento lo que sea, ¿no? No, el historiador tiene que aspirar a ella, está bien, hay que aspirar a la verdad, a la objetividad, pero tener siempre conciencia de que eso, digamos que el conocimiento es esencialmente subjetivo, ¿sí? En esa medida, ¿dónde está esa objetividad? Y esa objetividad y esa posibilidad de acceder a un conocimiento sólido, pues está en el rigor, ¿no? En el rigor que el historiador aplique desde el planteamiento de sus presupuestos, del planteamiento de las tesis o el problema que va a abordar, etcétera, las fuentes, ¿no? Tiene que haber un rigor absoluto al momento de plantear todo el procedimiento, ¿no? Los problemas de investigar y el procedimiento. Pero que sí es posible, ¿no? Porque somos sujetos precisamente. Y en esa medida no podemos desprendernos de nuestra condición de sujetos que miran al mundo, interpretan al mundo. Y yo creo, y ahí sí coincido con muchos historiadores, sobre todo de la corriente no empirista, que eso es parte del sentido de la historia, ¿no? O sea, no es el pecado de la historia el no ser objetivo, no poder ser objetivo, sino que es una de las grandes virtudes de la historia, que precisamente no puede lograr esa objetividad y que eso enriquece el conocimiento histórico, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra duda, comentario que quieran señalar? Bueno, en términos de las características, si pensamos en las características de estas formas de representación de la historia, estamos hablando de dos momentos distintos, ¿sí? Que, bueno, obviamente se presentan en términos de los procesos históricos, del desarrollo de la historia, ¿no? Se presentan como casi el agua y el aceite, ¿no? O sea, la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, leemos juntos, claro que hay muchísimas diferencias, ¿no? Son en términos de criterios, no solo en términos del pensamiento, ¿no? Del tipo de pensamiento, sino también en términos de las formas en que cada uno concibe la elaboración de los discursos históricos, ¿no? De los relatos del pasado y obviamente el tipo de conciencia histórica que se construye a partir de cada una de estas formas de acercarse al pasado. Lo que es cierto es que en el pensamiento hispano del siglo XVI-XV, tenemos que avanzar o abordar desde el siglo XV-XVI, es cierto que si bien, tenemos un anclaje profundísimo en términos de una concepción del mundo muy anclada todavía en el pensamiento medieval, también es cierto que tenemos muchísimos elementos del pensamiento renacentista en el mundo hispano, ¿no? O sea, no está el mundo hispano anclado en la Edad Media, ¿no? En el siglo XV-XVI. Ya hay elementos que lo vinculan con el pensamiento del Renacimiento claramente, y pensemos en términos de la construcción de los discursos históricos. Entonces aquí tendríamos que pensar, ¿no? Por ejemplo, que en términos, por ejemplo, definir en particular, en términos de la heurística, cuáles son los elementos característicos de la heurística de la Edad Media, cuáles son los elementos característicos de la heurística del Renacimiento y cómo van a derivar en una forma particular de concepción heurística en la historiografía hispana de los siglos XV y XVI. O sea, ¿en qué derivan, pues, esta influencia del Renacimiento en el pensamiento hispano del siglo XV-XVI, ¿no? Entonces yo les preguntaría del texto de Moradiellos, que habla de estos dos momentos historiográficos, que es la historiografía medieval y la historiografía del Renacimiento, ¿cuáles serían los elementos de esta historiografía que remiten
a la heurística, al plano de la heurística. Es decir, ¿cómo podemos pensar la heurística medieval y la del Renacimiento, Elena? La heurística entonces sería, ¿cómo dijo? Disculpe. ¿Cuáles son los criterios o los elementos de la heurística? Y la crítica, ¿no? Sería en el pensamiento medieval y el Renacimiento. Va. Ok. Bueno, ¿cuál creen que serían estos elementos en el plano de la heurística? ¿Qué tipo de fuentes usan en la Edad Media, por ejemplo? Elena, sí. Pues usa, en la Edad Media usaría como fuente, pues el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también usan como obras de otros autores previos, ¿no? Que hacen crónicas o este tipo de cosas. Y en el Renacimiento ya serían fuentes de tipo oficial y pues ya más diplomáticas, vamos a decirlo. Ok. Pues aquí tú estableces el contraste, estaríamos pensando, Elena, señalas la Edad Media principalmente, no exclusivamente, el tipo de fuentes secundarias, ¿sí? Y mientras que en el Renacimiento estaríamos pensando en fuentes primarias, ¿no? Ahorita vamos a matizar estas afirmaciones, pero es un poco el principio, ¿no? Viridiana. Sí, igual creo que junto al Renacimiento también podría los escritos que ellos hacen, pero como para deslindarse de esa religión, como cuando ponen que también puntualizan que los textos antiguos pueden ser fraudulentos porque no son como, o cuando ponen que en una parte del texto dice, ¿no?, que puede ser fraudulento al tener tanta religión porque puede que haya cosas que no sean verídicas. Ajá. Creo que ese es como ese contraste en el Renacimiento, como que quieren, pues como su nombre lo dice, ¿no? O sea, en eso se caracteriza esa época. Yo siento que, o sea, a diferencia de la Edad Media, porque pues es que mi compañera también ya dijo, ¿no? Pues de todas las fuentes que en esa época se ocupaba, en su mayoría, pues es la Biblia, porque de eso se trataba, para Dios y la redención del hombre hacia él. Ok, gracias, Viridiana. Ojo que la Biblia no es la única fuente, es una fuente muy importante. Ahorita vamos a hablar de los criterios de valoración de fuentes, pero pues cómo vas a hacer la historia de la ciudad de Tours con el Antiguo Testamento, o sea, digo, está medio complicado, ¿no? Entonces, digo, es una fuente de autoridad, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero no como tal de recuperación del acontecer histórico, ¿no? Muchas gracias, Viridiana. Daniel. Hola. Hola. Pues creo que como tal en la Edad Media se podrían mencionar como que secundarias y terciarias básicamente, porque pues siempre estuvieron como que dándole vueltas a cosas que ya conocían o bueno, que tenían pues ahora sí que bajo desarrollo intelectual, puesto que estaban muy encasillados en su conocimiento del mismo, de la misma teología. Mientras que ya en el Renacimiento, a partir de esa novedad que había tan inmensa, pues ya pudieron básicamente como surgir sus fuentes primarias, es decir, aquello que no conocían, aquello que apenas estaban investigando y descubriendo. Daniel, tú lo que señalas es que en la Edad Media utilizan fuentes secundarias porque la restricción del pensamiento les impide ir más allá, y en la Edad Media hay una apertura que les permite ir a otras fuentes. Eso es lo que... Sí, básicamente por el conocimiento del nuevo mundo y algo que era desconocido para ellos. Entonces iban a estar con prueba y error sobre lo que significaba ese nuevo conocimiento. Ok, bueno, ahorita vamos a ir un poco sobre esto que estás señalando. Gracias, Daniel. Fernando. Sí, buenos días. Buenos días. Yo lo que iba a comentar es que una de las características que se tienen en el Renacimiento fue la recuperación de muchas fuentes y textos clásicos, ¿no? De esta época grecorromana,
que se habían dejado un poco de lado durante la Edad Media. Ok, y esto que señalas, Fernando, hay que matizarlo también, porque depende para qué. O sea, ¿para qué te sirve Aristóteles para hacer la historia de Tours? Volvemos al asunto, ¿no? Como decíamos de la Biblia, ¿no? Finalmente, muchos en el ámbito de la filosofía, del conocimiento en general, hay una recuperación de los escritos clásicos, también en la historiografía, pero no como fuentes, ¿sí? Sino, salvo que estés haciendo la historia de Roma, vas a usar a Tito Livio, pero en sentido estricto, esta recuperación de los textos clásicos son en el Renacimiento a manera de modelos. Y ojo, tenemos esta idea de que en la Edad Media cero clásicos estaban prohibidos, mucho menos de lo que creemos, ¿no? Los nuevos estudios sobre la Edad Media han mostrado que en realidad había mucha más apertura de la que estamos acostumbrados a imaginar del mundo medieval. Lo que pasa es que volvemos. Cuando enfrentamos la Edad Media, y eso es lo que tenemos que tener muy claro, el nombre mismo, Edad Media. O sea, esto es una derivación ilustrada que lo que nos está diciendo, ¿qué implica? O sea, utilizar Edad Media implica que están ahí en el limbo, en la nada, ¿no? Y que están en medio de algo, de dos cosas maravillosas, ¿no? En este caso, ¿cuáles son esas cosas maravillosas del mundo clásico y el Renacimiento? Era un prejuicio valorativo. Y esto lo construye la Ilustración. O sea, quien nombra Edad Media, la Edad Media es la Ilustración, ¿sí? ¿Y por qué la llama de esa manera? Pues porque desde las nociones ilustradas del predominio de la razón, la forma de concepción del mundo medieval es algo retrógrada, terrible, bla, bla, bla. Hay un prejuicio al valorar la Edad Media y nosotros heredamos ese prejuicio. O sea, estamos repitiendo el prejuicio ilustrado, no solo al llamarla, pues ahorita para qué le cambiamos el nombre, ¿no? Edad Media, pero sí tenemos que tener claro las implicaciones que tiene llamar Edad Media la Edad Media y lo que está detrás de eso, que es un prejuicio frente al mundo medieval, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Y obviamente eso implica pensar lo que nos venden en la escuela, ¿no? Eran atrasados, todo el tiempo estaban pensando solamente, exclusivamente en función de Dios. La iglesia los tenía totalmente controlados y no podían ni respirar ni nada y no había conocimiento, etcétera, ¿no? Pero hay que ver que era un mundo un poco más abierto de lo que, o que son mucho, ¿no? Quién sabe de lo que nos han vendido, ¿no? Sobre este mundo medieval, ¿no? Pero bueno, este es otro asunto, ¿no? Fernando, estabas hablando tú, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que quieras señalar? Sí. Bueno, solo recuperando una de las partes del texto, creo que sí se menciona que fue en Bizancio, ¿no? Donde sí permaneció de alguna manera toda esta literatura clásica, o bueno, su influencia. La influencia está presente de alguna manera. Lo que pasa es que también hay que pensar en que hay pérdidas, que es un momento, acuérdense que hay unas invasiones en medio, ¿no? O sea, invasión implica destrucción, o sea, a veces pensamos que solamente es una cuestión de, de estas élites que querían mantener controlado al pueblo y entonces destruyeron todo. O sea, hay invasiones de por medio, eso implica que se van a retraer las sociedades, estos núcleos donde digamos, autosuficientes, que son los feudos, etcétera, y dónde está el señor feudal y que los defiende y demás, ¿no? Pero digamos que son procesos mucho más complejos que simplemente, ¿no? No queremos saber nada del mundo clásico y quemamos las obras, o sea, no es esa la actitud, ¿no? Sino que hay otros elementos que están operando ahí para este conocimiento o desconocimiento incluso de estos elementos, pero sobre todo hay que pensar, pues, en las necesidades mismas que se tienen en ese contexto, ¿no? Bueno, Carol. Bueno, también a mí me gustaría agregar de que durante la Edad Media se abrieron muchas universidades. Las universidades empezaron a hacer una cosa, por ejemplo, la Universidad de Cracovia en Polonia se fundó durante la Edad Media. También las iglesias y los conventos tenían mucha información escrita en libros que copiaban a mano los monjes y iban distribuyendo el conocimiento. También me gustaría destacar de que en el mundo islámico, en la Edad Media islámica,
También se hacía mucha recolección de fuentes, sobre todo de carácter biográfico, de gente cercana de gobernantes, con fin de dar lecciones a otros gobernantes de cómo gobernar y todo eso. Énfasis en los gobernantes, ya que en la Edad Media también, tanto europea como islámica, era importante el saber quién era tu rey, de qué linaje venía, todo esto. Esto con el fin de dar lecciones a otros reyes, de legitimar su poder y otras cosas. La historia urbana también era popular, de cómo surgieron las ciudades, se empezaron a escribir crónicas de este tipo, y ya para el Renacimiento, en lo que sería las crónicas del Nuevo Mundo, ya recordamos un estilo más clásico como el de Heródoto o Tucídides. Ok, muchas gracias. ¿Y qué tiene que ver con esta recuperación de las formas clásicas, donde Tucídides, ¿no? Sobre todo Tucídides, más que Heródoto, se vuelven modelos para la elaboración de los discursos históricos? O sea, esos son estos autores clásicos en términos historiográficos, estoy hablando. O sea, son modelos para la escritura y la elaboración de la historiografía, ¿no? Finalmente, muchas gracias por este recorrido, Carol, por las formas, ¿no? Y algunas de las derivaciones historiográficas, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Edgar, Roxana, Jesús, y ahorita tratamos de cerrar esta primera parte de la heurística. Adelante, Edgar. Yo lo que quería decir, ¿no? Bueno, viendo los comentarios de algunos de mis compañeros, parecía como que un tanto indistinguible, ¿no? Ver el proceso de la Edad Media como algo trascendental, ¿no? Y bueno, esto es debido a los prejuicios implementados por las corrientes que van a seguir después y que estudian esta parte. Pero bueno, yo quería subrayar el hecho de que, bueno, en primera, la cristianización supone una especie de abolición del paganismo, ¿no? Entonces, con todo ello, los escritos clásicos, el pensamiento filosófico que había regido durante la época romana. Entonces, esto, bueno, a la vez esto no se quita, o sea, esto permanece, ¿no? En San Agustín, por ejemplo, es algo evidente en los escritos posteriores. Sin embargo, y pese a las consideraciones que se tengan de la Edad Media, yo creo que es muy fundamental, ¿no? Que tiene unas bases o sea, que tienen unas bases con una trascendencia muy notable, ¿no? Por ejemplo, el hecho el hecho de que se escriba, se haga el ejercicio de la hagiografía, ¿no? Esto tiene una importancia en su momento política, ¿no? El hecho de mostrar con tanta semblanza a los santos. Muchos gobernantes se fijan en estas biografías, en la concepción de estas vidas para, digamos, que moldear ciertas características, ¿no? Entonces tiene trascendencia política. El hecho, por ejemplo, de que tanto en diferentes autores surgen distintas modalidades en la escritura, distintas modalidades de la construcción historiográfica, va trascendiendo y de hecho aún puede ser legible hasta el Renacimiento, ¿no? Y yo creo que esta visión de esta permanencia de lo clásico durante la Edad Media significó en que en el Renacimiento se haga una recuperación de las obras clásicas y de lo escrito. O sea, no en tanto la Edad Media se identifica como la recuperación, como la importancia de las obras clásicas de los autores del paganismo, pero sin embargo, como dijo Harold, me parece, hay una labor de archivos de la creación de las bibliotecas. Entonces hay
la planeación de una no como tal de algo que se deba seguir, algo muy importante, pero de algo que sin embargo fue parte de la historia y que se debe conservarse. Ok, muchas gracias, Edgar. Y esto que señalas con respecto a la trascendencia política que puede tener la historia, no solo tiene una trascendencia, es su función. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Del sentido que tiene en la historia o la historiografía en este caso, ambas cosas, la historia como devenir y como discurso, ¿no? En este mundo tanto medieval como del Renacimiento, y vámonos más lejos, desde el mundo clásico, ¿no? O sea, ahí hay una continuidad en términos del sentido de la historia, que adquiere sus matices según el momento, ahorita los veremos, pero que hay una continuidad. La historia sirve para algo, ¿no? Y es un fin político el que tiene la historia. Roxana, y después Jesús. Sí, buenos días. Buenos días. Yo solo quería comentar. Roxana, te dejamos de oír. Qué bueno que, creo que debemos darle una más luz a la media, que no es esta edad oscura en la que no se avanzó esta idea positivista, ¿no? Creo que, es igual de valiosa que todas las épocas y que se fincó en esta época, sí, como decía mi compañero, pues el conocimiento, el resguardar ciertos conocimientos, y también creo que es muy valiosa la historia oral en esta época. Bueno, y como también una homogenización, hubo una homogenización en los conocimientos, y bueno, por esto la creación de universidades y de bibliotecas y de bases pues para el conocimiento de monjes, monasterios y cosas así. En este sentido, creo que si bien el pensamiento era un poco a su manera mítico, no se perdieron estas historias clásicas. Incluso hay varias pinturas renacentistas que son sobre mitos. Creo que no es que se perdiera, sino que simplemente se volteaba a ver a otro lado, se volteaba a ver a esta integración de la historia divina con la historia del hombre. No sé cómo darlo, como un conjunto del todo, este pensamiento teleológico. Entonces, creo que no es que se perdiera por completo, sino que simplemente los temas tratados historiográficamente empezaron a hablar de otra cosa. Y todo. Muchas gracias, Roxana. Que esto atañe, en muchos de lo que tú has tomado, Roxana, atañe también al plano de la hermenéutica, ¿no? Jesús. Y ahorita sistematizamos. Hola, perdón. Hola. Al grano directo, porque si no, no acabamos nunca. Exacto. En el texto menciona, por ejemplo, a Eusebio, un personaje que ejemplifica lo que es la Edad Media en cuanto al conocimiento de la historia que ya se tenía. O sea, hay un estigma de que cuando llegó el cristianismo, la Edad Media, simplemente fue borrón y cuenta nueva, la historia se pasa por el arco del triunfo y nos vamos a la historia de la Biblia. No, realmente en poquito más de un siglo, de un milenio de Edad Media, hubo muchos procesos de cómo adaptaron la historia que ya se conocía del hombre, que ya se tenía registrada. Y, por ejemplo, Eusebio nos brindó estos dos libros muy, muy apropiados, en que en uno combina la historia bíblica con la historia del hombre ya conocido, pasando por los pueblos que no eran cristianos, pasando por Egipto, Mesopotamia y esta parte de Grecia y Roma, que como tal no eran cristianos, y aún así los combina con la historia bíblica. Y el segundo texto, el canon, que justamente con las listas, con todos los documentos y esto que se tenía de registro, lo coteja, lo
lo compara con eventos bíblicos para poder tener una línea de tiempo más exacta de dónde están situadas, no sé, el viaje de Moisés, los 40 años desde la salida de Egipto hasta Cananea, y situarlo en dónde estaría con los eventos que ya se tenían registrados en el mundo. Entonces, como tal, sí hubo un respeto en la Edad Media sobre la historia que ya conocíamos, solamente que la pusieron mucho y la acoplaron mucho a la Biblia, bueno, a los conocimientos eclesiásticos, para darle un sentido a que, miren, esto sucedió, pero porque Dios así lo quiso todo el tiempo. Entonces, pues nunca se perdió como tal la historia, nunca se perdió el respeto a nuestro pasado, bueno, al pasado de ese entonces, solamente lo cambiaron de enfoque. Y ya. Muchas gracias, Jesús. La historia es fundamental en la visión medieval del mundo. Y eso es algo que ahorita, que bueno, no creo que nos dé tiempo hoy de pasar, pero el jueves lo haremos cuando transitemos al ámbito de la hermenéutica y de la estilística. La historia es esencial. Esto que tú señalas, Jesús, tiene que ver con este intento de acoplar, ¿sí?, la historia sagrada y la historia profana, ¿no? O sea, para ellos lo que dice la Biblia es historia, ¿sí? En esa medida, si hubo un diluvio, pues yo tengo que ubicar cuándo fue el diluvio y qué estaba pasando, o la confusión de las lenguas, o etcétera, etcétera. O sea, todos estos relatos bíblicos, ¿no? ¿Cómo lo ajusto a la historia profana, a la historia de los egipcios, a la historia griega, romana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es que se niegue esa historia, sino que se trata de integrar en esta visión, en esta, ¿cómo se llama?, en esta historia universal sagrada. Ahora, es lo que tú tocas, este tema que es fundamental, otro tema que del plano de la hermenéutica, que es la universalidad, ¿sí? El carácter universal de la historia o la visión providencialista de la historia, ¿sí? A diferencia de la historiografía clásica, insisto, ya volveremos sobre eso, que es una visión, pues se le llama provinciana, pero en realidad es una visión que gira en torno a ellos mismos. O sea, a los griegos les interesa ver el mundo en función de los griegos, porque son los griegos los que destacan, ¿no? A los romanos, por más universalista que sea Polibio, en realidad les interesa, bueno, Polibio en este tránsito entre lo griego y lo romano, su noción de historia universal es el universo en función de quién, pues de los romanos, ¿no? O sea, el universo de los romanos, punto. Y en ese sentido, la visión providencialista, por primera vez van a plantear una visión universalista, ¿sí? Están planteando una historia de la salvación, no solo de un pueblo, ¿sí?, no solo de una cultura, pues, ¿no?, sino desde la visión providencialista, la salvación no es de los judíos, ¿no?, o no es de los hispanos, la salvación es de la humanidad, ¿sí? Y eso es una visión universalista. Y eso es lo primero que tenemos que entender, porque los prejuicios con los que nos enfrentamos muchas veces a esta visión, asumimos que este afán de imponer, ¿no?, es solo porque eran malas personas y querían controlar al mundo. O sea, hay que entender que son los primeros en plantear una visión que abarca al mundo que conocen, obviamente, ¿no? Porque decimos, bueno, pero no contemplaron a los mexicas, pues no, porque no los conocían, ¿no? O sea, en la Edad Media no tenían ni idea de que existían, y de hecho, desde su propia concepción del mundo no podían existir, ya lo veremos, ¿no? Y esto va a ser parte del choque que va a implicar el descubrimiento de América, ¿no? Pero bueno, entremos a la parte de la heurística, que este es un elemento muy, muy importante. O sea, vamos a ir como por partes tratando de desmenuzar, ¿no?, las formas de concepción de la historia en medieval y renacentista para ubicar, insisto, la historiografía hispana del siglo XV-XVI. Para la historiografía medieval, las fuentes privilegiadas, ya lo habíamos dicho, lo dijo, me parece que fue Susana, ¿no?, son las fuentes... espérenme, sí, las fuentes secundarias. No quiere decir que no utilicen fuentes primarias, ¿sí?, pero las fuentes privilegiadas son las secundarias. Mientras que para el pensamiento del Renacimiento historiográfico, las fuentes privilegiadas, o digamos que no las fuentes privilegiadas, pero se va a empezar a utilizar de manera más sistemática las fuentes primarias, ¿sí? No se dejan de utilizar las fuentes secundarias,
son importantes, pero digamos que entran en una situación de igualdad, fuentes primarias, secundarias, la construcción de discursos históricos en el Renacimiento. ¿Sí? ¿Esto a qué obedece? No pensemos nada más que tiene que ver con una función de la modernidad del Renacimiento, ya eran más avanzados, ¿sí? Maquiavelo, Vive y Guicciardini, sino tiene que ver también con el sentido que tiene la historia para la humanidad, en el Renacimiento y en la Edad Media. Habíamos señalado, como hace rato lo dije, hay una cierta continuidad entre el mundo clásico, la Edad Media y el Renacimiento en términos del sentido de la historia, ¿sí? Es decir, la historia, ¿para qué sirve la historia? La historia es maestra de la vida, ya lo dijo Cicerón en aquellas grandiosas palabras que repetimos y seguimos repitiendo hoy en muchas clases de historia. En esta época se considera que la historia es literalmente maestra de la vida, pero ¿es maestra de todo mundo? No. Es maestra para las élites que gobiernan, ¿sí? De la historiografía romana, lo que interesa es mostrar de alguna manera las formas de gobernar a los distintos gobernantes romanos. En el mundo medieval también se está concentrando una parte, no toda la visión de la historiografía medieval, pero una parte importante tiene que ver con el ejemplo, ¿sí? Y en el caso de la historiografía del Renacimiento, también la historia tiene una noción o una base que ejemplifica el actuar a las élites gobernantes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que desde la perspectiva de la historiografía de la Edad Media, este ejemplo que para los gobernantes está anclado en ejemplos de carácter moral que se vincula con las virtudes y los vicios, ¿sí? O sea, lo que el gobernante tiene que aprender no es cómo ser, más suspicaz o más, no. Lo que tiene que aprender es que al gobernante que es pecaminoso, no solo le va mal, sino a su pueblo le va mal. Y al gobernante que es virtuoso, a él le va bien y a su pueblo también le va bien, ¿sí? Entonces lo que va a aprender son los ejemplos de virtud que se derivan de la historia. Mientras que en la historiografía del Renacimiento estos ejemplos ya no están solamente, ¿sí?, anclados en la virtud o en los vicios, ¿no?, sino están anclados también en el ejercicio político pragmático, ¿sí? Y en este sentido trasciende el ámbito de solamente la enseñanza moral que puede tener la historia en el mundo medieval. No sé si me explico, si esto les queda claro. Esto atañe al plano de la hermenéutica, pero ¿por qué lo estoy sacando a colación? Si lo que a mí me interesa es ver el ejemplo moral, los vicios y las virtudes de los gobernantes, pues el libro de cuentas de un convento, que sería una fuente primaria, pues no me sirve para nada. Porque para poder ver vicios y virtudes, yo necesito un proceso de significación de la información, de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y este proceso de significación no está en una fuente primaria, está en las fuentes historiográficas, ese proceso de significación. Es por eso que la historiografía medieval va a priorizar las fuentes secundarias, porque es en ellas donde va a encontrar estos ejemplos, porque los ejemplos son eso, no es que sean la verdad que está consignada en un documento, es lo que el historiador significa de el acontecer y de los actos de los gobernantes, ¿no? Lo que el historiador considera que es virtuoso y no virtuoso. O sea, se necesita ese proceso de significación y por eso priorizan estas fuentes secundarias. Mientras que si nos vamos al ámbito de la historiografía del Renacimiento, aunque también es el ejemplo político, y como es un carácter mucho más pragmático, se tiene que anclar también en la evidencia del número, la evidencia de la cifra, la evidencia del dato. Y esto permite, esto yo lo puedo sacar, no nada más de las fuentes secundarias, sino puedo recurrir también a las fuentes primarias, ¿sí?, que también se vincula con la apertura de ciertos archivos personales en la época del Renacimiento, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el propio sentido que tiene la historia, ¿sí? Si yo lo que necesito es el ejemplo moral, necesito fuente secundaria, la fuente primaria no me va a dar ese ejemplo, ¿sí? Y es por ello que los historiadores van a validar fuentes distintas también en función de estos momentos históricos, ¿sí?
¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Sí queda claro esto? Bueno. Por otro lado, en términos de los criterios de validación de fuentes, vamos a ver cómo en la Edad Media el criterio principal de valoración de fuentes es un criterio jerárquico de autoridad, ¿sí? Que está anclado principalmente en crítica externa. ¿Qué es la crítica externa? Pues cuando yo valoro un texto no por lo que dice, sino por quién lo hizo. Eso es la crítica externa, ¿sí? Y la crítica interna es cuando yo valoro el texto por lo que dice el texto, no me importa quién lo haya hecho, ¿sí? Sino por la lógica interna, el sustento, los argumentos, etc. Eso es crítica interna, ¿sí? Entonces, el criterio principal en la Edad Media es crítica externa, como también lo va a ser en el Renacimiento, ¿sí? Crítica externa en ambos casos, pero en el caso de también jerárquico, en ambos casos, en la Edad Media y en el Renacimiento, pero en la Edad Media ese criterio jerárquico está vinculado con la autoridad bíblica, ¿sí? Mientras que en el caso de, o con tu, digamos, vínculo con la cristiandad, ¿no? Ese sería como el criterio. Mientras que en el caso del Renacimiento, este criterio de crítica externa jerárquico está en función del lugar que ocupas en la sociedad, ¿sí? Entonces, para el criterio de autoridad medieval, pues la máxima autoridad es la Biblia, ¿sí? Esa es incuestionable, la Biblia es incuestionable. Si yo estoy viendo que el cielo es morado y la Biblia dice que es azul, bueno, más bien será al revés, ¿verdad? Si yo estoy viendo que es azul y la Biblia dice que es morado, el cielo es morado, no importa lo que tú estés viendo, ¿sí? Es a ese nivel incuestionable. Después de la Biblia seguiría la patrística, ¿sí? ¿Qué es la patrística? Los padres de la iglesia, ¿sí? Después los autores cristianos, historiadores cristianos. Después los paganos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no los tomen, no quiere decir que los descarten. Ahí están estos autores paganos, pero digamos que en la jerarquía, o sea, sí ellos consultan a Tito Livio, por decir, ¿no? Y Tito Livio dice algo que contradice o a un historiador cristiano o a un padre de la iglesia o a la Biblia, eso en particular se elimina, sale, no se valida, porque está yendo en contra de la tradición cristiana, ¿sí? Y en este sentido, de esta jerarquía que utilizan estos historiadores. Esto lo vamos a ver de manera clarísima en Torquemada, ya lo veremos cuando lleguemos a Torquemada, cómo funciona, cómo opera esto, ¿no? Evidentemente, como yo lo decía hace rato, si yo quiero hacer la historia del poblado de Tours, pues, qué padre, la Biblia no habla de Tours, ¿verdad? Entonces no me sirve como fuente para hacer la historia, me sirve como fuente de autoridad, ¿sí? Si hay algo en la historia, en los historiadores de Tours que contradice, ¿no? O sea, en las fuentes secundarias sobre Tours que contradice lo que está en la Biblia o lo que dice San Agustín, pues entonces, pum, recurro a la Biblia y descarto. Pero si no, pues yo utilizo los historiadores que me hablan de eso. O sea, no pensemos que solo están leyendo la Biblia los historiadores. Están leyendo las distintas fuentes, las crónicas que se elaboran, los distintos discursos sobre estas ciudades, etcétera, ¿no? Lo que quieren construir en términos de la historia, ¿no? Entonces, esta sería la jerarquía, de alguna manera, a la que recurren los historiadores en la Edad Media, que es movible, pero digamos que de base es eso. Mientras que en el caso del Renacimiento, esta jerarquía, decíamos, tiene que ver con el lugar que ocupas en la sociedad, donde se asume que la nobleza, por ejemplo, por su condición de nobleza, educación, etcétera, etcétera, pues es mucho más confiable que una fuente de otra naturaleza. Entonces, si el informante o la fuente es elaborada por alguien de la nobleza, es más confiable que si es alguien de la burguesía, por ejemplo, naciente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene un estatus más alto y eso la hace más confiable, ¿no? Entonces eso es parte pues, de esos criterios que, insisto, son movibles y depende de los autores, pero en términos generales es como operan. Son criterios jerárquicos de crítica externa y que acuden a las fuentes en función de las propias necesidades. Fuentes históricas tenemos que distinguir muy claramente, fuentes históricas y fuentes de autoridad, ¿sí? Las fuentes históricas son las que van a permitir reconstruir la historia de ese poblado y las fuentes de autoridad son las que validan lo que se está planteando en esa historia. ¿Por qué
las mezclamos, porque las fuentes de autoridad son fundamentales, sobre todo en el planteamiento de la visión de la historia medieval, donde hay una intención universalista, ya lo habíamos dicho, y donde de alguna manera la historia del mundo o del universo que conocen no puede oponerse, no puede contradecir la historia bíblica. En esa medida, ¿sí? Se asume que lo que está planteado en la Biblia es histórico, ¿sí? Y que la historia profana tiene que empatar con la historia bíblica. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al Nuevo Mundo, los esfuerzos de muchos de los cronistas y los autores tratando, uno, de saber de qué descendiente de Noé provienen los pueblos americanos o cómo llegaron a América, ¿no? Los pueblos, si todos descendemos de Adán y Eva y después hubo un diluvio y solo sobrevivieron Noé y sus hijos, pues entonces, ¿de cuál provienen? ¿Cómo llegaron los animales? O sea, todos estos problemas que ahora nos parecen así como, pues que no pudieron pensar que era un desarrollo aparte. No podían, punto, en su esquema. O sea, si todos somos hijos de Adán y Eva, pues tenemos que salir del mismo lugar, ¿no? O sea, no es que dijéramos, pues, no conocieron a Adán y Eva y nacieron por acá. O sea, no se puede, ¿no? En su concepto de la historia. Pero eso lo veremos la próxima sesión, cuando entremos al plano de la hermenéutica, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí les queda claro el principio de las fuentes? ¿Sí? Del manejo de las fuentes. Ok. Bueno, esperen. Sí, ya sé que les iba a decir. Para la próxima sesión, para el jueves no hay lectura, pero lo que sí les voy a pedir es que relean el texto de Moraviellos y traten de ver, desde esta perspectiva, como trabajamos hoy la heurística, traten ustedes de sistematizar la información que está en Moraviellos, ¿no? Un poco cotejando primero Edad Media, Renacimiento, o sea, contrastando, pues, y por otro lado, ¿qué de lo que dice Moraviellos corresponde a la heurística? ¿Cuáles son las características, pues, de la hermenéutica y cuáles de la estilística, de la historiografía, tanto el Renacimiento como medieval? Yo les voy a proponer un cuadrito, les voy a poner la asignación en Classroom, les voy a proponer un cuadrito, pero no me hagan caso al cuadrito, o sea, hagan caso en términos de la información que tiene que estar. A mí me fascinan los cuadros y me funcionan perfectamente, pero entiendo que no a todo el mundo le funcionan los cuadros. Entonces, ustedes organizan aquella información como mejor les revele lo que tiene que revelar, pero que sí tenga lo que yo estoy planteando en el cuadro, ¿no? Entonces, y si quieren usar el cuadro, perfecto. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es, uno, la información de Edad Media y Renacimiento, separarla en heurística, hermenéutica, estilística. Ya básicamente planteamos lo que es la heurística, pero si encuentran otros elementos que los planteen ahí y que se pueda ver ¿sí? ¿Les queda clarísimo? Ok, bueno, pues sin más comentarios, pues les agradezco su asistencia y su paciencia el día de hoy, que entramos tarde. Sí, se fue muy rápido la clase. Nos vemos ¿en cuánto nos vamos? Sí, el jueves nos vemos. Que tengan una bonita semana y al rato les pongo la asignación de Classroom. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor.